La crisis socioeconómica, analizada desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, fue el tema que enmarcó el foro titulado Crisis Económica y Social en Puerto Rico. El sábado 14 de junio de 2014, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Comisión Cáritas, Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña se unieron para crear un espacio de discusión de temas importantes. Con esto, se logró presentar alternativas a quienes se encargan día a día de ayudar y apoyar a los más necesitados. Este foro responde a una inquietud de la Comisión de Cáritas, Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña sobre cómo responder, aglutinar los esfuerzos de las distintas organizaciones de base de fe católica para dar una respuesta ante la crisis que tenemos. Aparte de que esas mismas organizaciones están sufriendo el embate de esta crisis y algunas de ellas se están quedando sin fondos para poder operar y ayudar a los más pobres. Entonces nos tenemos que ayudar entre nosotros y nosotras, pero al mismo tiempo tenemos que entender las dimensiones de la situación que está ocurriendo y ver cómo trabajamos eso a nivel de todo Puerto Rico para que podamos entonces dar una respuesta eficaz. El bien común, basado en la iluminación bíblica y doctrinal, fue la primera lección del día. Estuvo a cargo de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan. El bien común es un concepto fundamental de la doctrina social de la Iglesia que se fundamenta se fundamenta en la dignidad de la persona, la igualdad entre todos y otros factores. Es decir, que el cristiano debe de tener una sensibilidad muy especial hacia el prójimo. Pero pensamos que también no solo el cristiano, sino el ser humano, que ha sido creado no como una isla, sino vivimos en comunión, en comunidad, en sociedad. Y el Estado realmente debe de existir para propiciar el bien común de todos, conservar la armonía, la dignidad. Es una serie de factores que enaltecen lo que debe ser el ser humano. El bien común dio paso a la discusión sobre el marco legal y económico de la crisis en Puerto Rico. Sobre este enfoque, el licenciado José A. Frontera Ajenjo, decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR, enfatizó su ponencia en las causas de la crisis económica que vive la isla. Esas causas pues tienen elementos que son legales, tienen elementos que son propios de la actividad económica, así que lo que hemos tratado es describir un poco cuál es la situación a nivel mundial en el funcionamiento de los mercados, cómo eso se traduce entonces en efectos particulares a lo que ocurre en Puerto Rico y a la situación nuestra, y si las formas en que se ha tratado de solucionar la crisis pues resultan adecuadas o no, de manera que los panelistas que vienen al final de esta presentación que acabamos de hacer, pues entonces puedan reaccionar desde la perspectiva de cuáles son los efectos de eso sobre la familia y cómo también puede renovarse y reformarse el sistema económico, tomando como punto de partida lo que planteaba el arzobispo al inicio sobre el bien común. A la temática del bien común y del marco legal y económico de la crisis reaccionó un panel compuesto por el vicepresidente de Asuntos Académicos de la PUCPR, doctor Leandro Colón, y la economista y profesora de la Universidad de Puerto Rico, Ida de Jesús. También se unió el licenciado Ricardo Díaz, miembro de la Comisión Diocesana de Pastoral Social de la Diócesis de Caguas, quien culminó este espacio de análisis. La solidaridad y la subsidiariedad ante la crisis a la luz de la fe católica fueron el hilo conductor del foro. El reconocido escritor y comunicador radial, profesor Néstor Duprey, reafirmó la importancia de dar a conocer y difundir los valores católicos. Hemos estado discutiendo esta tarde los conceptos de solidaridad y subsidiariedad a la luz del magisterio pontificio, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, tanto en su dimensión universal como en su dimensión de la aplicabilidad a Puerto Rico. El encuentro de hoy para nosotros ha sido fundamental porque los católicos rescatamos el espacio de la Universidad Católica. Para nosotros es importante que la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico nos hayan abierto las puertas para que las católicas y los católicos de Puerto Rico utilicemos este espacio para la reflexión y para la convocatoria a la acción en difusión de los valores y principios de la doctrina social de la Iglesia aplicados, claro está, a la realidad puertorriqueña. El foro continuó con el panel que reaccionó al tema de la solidaridad y la subsidiariedad, compuesto por el doctor José Mariano Romaguera, consultor en el área de empresarismo, Sister Rosita Bauzá, historiadora y miembro de los Centros Orisolina Ferré, y por el psicólogo comunitario Nelson Reyes.
Los protagonistas del foro, sin duda, fueron los asistentes, quienes representaron a un buen número de diversos movimientos pastorales y apostolados católicos. Para ellos, la experiencia fue enriquecedora y de gran aprendizaje para la importante función que ejercen como voluntarios de la acción social en Puerto Rico. Ha sido muy interesante, muchas charlas que en verdad han abierto un diálogo de tanto los elementos prácticos como los esotéricos de lo que ha pasado con la crisis económica del país y cómo nosotros con nuestra fe, con nuestras acciones podemos ayudar a entenderla y cambiarla. Para mí, como maestra de religión que soy de un colegio católico, ha sido muy significativa e importante, porque aunque uno tiene conocimiento, ¿verdad?, dentro de la doctrina social de la iglesia, lo que nosotros como cristianos debemos hacer, pero a veces pienso que no estamos haciendo todo lo que debemos hacer, ¿verdad?, en cuanto a las necesidades que hoy en día está teniendo Puerto Rico. Yo pienso que muchas veces como laicos nos detiene el miedo a levantar nuestra voz para decir lo que hay que decir, pero también muchas veces pienso que nosotros como cristianos pues de alguna manera pues dependemos un poco de la iglesia que nos autorice a hacer unas cosas o a decir otras, ¿verdad? Porque uno tiene que tener la formación dentro del magisterio de la iglesia para poder hacerlo. Pero yo creo que son elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta y aquí hoy yo creo que Papá Dios me ha dado como una luz, ¿verdad?, como educadora de la fe para aún atreverse a dar ese paso de levantar la voz en aquellas cosas que necesitan ser enfrentadas para bien de la humanidad, ¿verdad?, porque es parte del bien común. Para la universidad, como institución de la Iglesia Católica, la celebración de estos eventos es parte crucial de su misión. Desde hace varios años, la Católica está inmersa en los encuentros de la Misión Continental. Este importante proyecto para la Iglesia ha tenido su impacto en la agenda y en el compromiso de la universidad para atender los desafíos que se desprenden de esos encuentros. Desafíos en los que se destaca precisamente el asunto de la acción social y cómo la Iglesia responde a los grandes retos que tiene para atender a los desventajados y a aquellos que necesitan que la sociedad no los excluya de los derechos que tienen. Tenemos aquí en nuestra institución hoy sobre 150 agentes de pastoral de todas las diócesis de Puerto Rico que están representando literalmente cientos de agencias, organizaciones, grupos, parroquias que trabajan en la acción social. Así es que esta actividad tiene dos propósitos grandes. Uno, la respuesta de nuestra institución a través de esta comisión y como respuesta a esta comisión de Cáritas, Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, cómo la universidad responde a esta invitación de esta comisión para atender esta crisis y responder a esta crisis con planteamientos. El presidente, además, anunció que este esfuerzo continuará con otro foro enfocado en 3 elementos: la migración, la pirámide poblacional y el desarrollo económico y el desarrollo humano. Celimer Torres, Javier Galarza, Huellas del Futuro informa.